definiciones en cuanto a lo que es el crecimiento satural y el crecimiento ponderal. Cuando se habla de crecimiento satural se refiere a lo que es un crecimiento en cuanto espero que se visualice. Bueno, comentaba que el crecimiento se mide en cuanto a la talla cuando es satural y se refiere al esqueleto fetal y es máximo en la mitad del segundo trimestre y luego disminuye gradualmente. En cuanto a ponderal se refiere al peso, se mide en gramos, el cual está muy relacionado con lo que es la placenta, el peso. Y histológicamente tenemos que recordar que se va a dar por procesos que son de hipertrofia, hiperplasia y de aumento de la matriz celular. Bueno, es un fenómeno que se dice que es multifactorial, ya que depende de muchos factores que se relacionan y afectan a cada uno de manera independiente. Hay una interdependencia. Estos son genéticos, ambientales, maternos, placentarios y fetales. Dentro de los más importantes, el más importante se podría decir que son los maternos y los del feto mismo. Realmente no hay un consenso actual sobre lo que es eh, de todas las causas, cuál, eh, qué causas son las que van a afectar más al feto que otras. Es diferente para cada autor, pero dentro de las que se puede decir de origen genético, ya que los genes van a afectar tanto a los padres como al feto, hablamos de propias del feto como van a ser los cromosomatías, y en cuanto a lo que se refiere a los padres, vamos a hablar de lo que son la impronta genómica. En cuanto a los factores maternos, podemos hablar de lo que es la constitución, los medios físicos de la madre. Por ejemplo, si tiene una talla pequeña, entonces va a ser un factor restrictivo para el crecimiento del feto en el útero. Por ejemplo, la madre no puede tener tampoco un periodo intergenésico de menor a 12 meses. En cuanto a la nutrición, también es un factor muy importante materno-placentario, porque dependiendo si hay alteraciones patológicas en cuanto a lo que es hipoxemia, un desbalance nutricional, se va a ver afectado, el feto va a recibir menos nutrientes y por lo tanto su crecimiento va a ser menor y se va a hablar de un feto bajo para su edad gestacional. Eh, Cuando hablamos de enfermedades, es importante eh, destacar que las enfermedades infecciosas y los teratógenos medicamentosos van a causar un deterioro grave cuando vemos en la fase embrionaria, ¿no? Antes del feto. Eh, y también hay otros factores como son las complicaciones obstétricas y hay hábitos maternos que también deben ser considerados, ¿no? El estrés y también es el consumir drogas como el tabaco, que al final va a determinar un peso bajo en el recién nacido. Eh, en este gráfico podemos observar eh, en cuanto a lo que se había comentado sobre la nutrición y el ambiente, va a determinar mayor hipertrofia, mayor hiperplasia o menor desarrollo y maduración, dependiendo de la etapa. Y va a determinar también lo que es la programación metabólica. En este caso se refiere a que el niño recién nacido de bajo peso o dentro del útero va a determinar la aparición de enfermedades en el adulto crónicas como son la hipertensión y la diabetes.
Y dependiendo en esta gráfica, en la curva, se puede observar también que dependiendo del estadio donde más se desarrollen los tejidos, por ejemplo, los neuronas, a partir de la semana 22 más o menos, es el mayor desarrollo, entonces van a ser más afectados, a diferencia de lo que podría ser los adipocitos ya en las últimas semanas del desarrollo, ya que si es al principio, el bajo peso se va a dar de manera simétrica. En cambio, en las últimas fases ya se va a ver asimétricamente. Hay otros factores importantes como son lo que les había comentado de la impronta. Esto se refiere a que un solo gen, sea materno o paterno, va a determinar la expresión alélica y más se van a expresar en lo que es la placenta. En cuanto a la leptina, es una proteína del reciente experimento en el feto que desempeña una señal de crecimiento. Eh, las, las hormonas juegan un papel muy importante en el desarrollo del feto y, como habíamos dicho, se divide entre los factores maternos, fetales y placentarios. Para entender esto hay que entender que hay hormonas inhibitorias y hormonas estimulantes. Las más importantes hormonas estimulantes son la insulina, los factores de crecimiento tipo insulina, IGF, y las hormonas tiroideas. Y las principales hormonas inhibitorias son los glucocorticoides. Si bien estos ayudan a la diferenciación, pero son inhibitorios del crecimiento en tallo. Eh, También tenemos que hablar del metabolismo energético del feto. Eh, este metabolismo incluye en crecimiento fetal, creación de reservas de energía y necesidades oxidativas. Es importante que el feto mantenga su aporte nutricional de la madre a través de la circulación fetal. Eh, Sabemos que la glucosa es el sustrato más importante junto con los aminoácidos. Eh, Esta glucosa es dependiente de la difusión pasiva por gradiente y facilitada también. En cuanto a los aminoácidos, se transportan por un transporte que es activo con uso de ATP. Y también la placenta va a proporcionar lactato al feto. Finalmente, la modulación funcional pulmonar es importante dentro de los sistemas del feto, ya que si bien la mayoría de los sistemas a partir de las 2 semanas van a ser funcionalmente regularmente maduros, en cambio, cuando hablamos de pulmón, todavía está indiferenciado a partir de las 24 semanas. Entonces, los neumocitos tipo 1 que se encargan del intercambio gaseoso, eh, si bien no son suficientes para cumplir con lo requerido para respirar fuera del útero. Por lo tanto, es necesario la presencia de surfactante con neumocitos tipo 2. Y eso recién se forma a partir de las semanas 26 en adelante y termina con el proceso alveolar más allá de la vida extrauterina a los 2 años. Hablamos ahora de la restricción o retraso del crecimiento intrauterino en el Perú. Esta viene a ser definida por Tapia y González como la falla en alcanzar el potencial de crecimiento genéticamente determinado durante el periodo intrauterino. ¿Por qué es importante esto? Porque aquellos recién nacidos que tengan esta restricción tienen una mortalidad de 6 a 10 veces mayores que los que tienen un peso adecuado, que no tienen esta restricción de crecimiento. Además de esto, tiene consecuencias a largo plazo, pues ha demostrado que esta restricción también cursa después con enfermedades crónicas del adulto, como la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades del corazón y otras nefropatías. Si bien el diagnóstico más eficaz para esta restricción viene a ser el examen fetal por ultrasonido, en la práctica clínica se establece cuando el peso al nacer está por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. En el cuadro tenemos un estudio realizado en el 2008 sobre el crecimiento intrauterino en el Perú, lo que se espera que, según la edad gestacional, cuánto esté pesando el recién nacido. Siguiente, por favor.
Vemos con este estudio que se halló una relación entre lo que son los factores psicológicos, sociales, factores tóxico-ambientales, y lo tenemos, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, en el cual hay una mayor incidencia en los recién nacidos en la selva, en el cual hay un 14.6%. Este estudio se realizó con casi 10.000 recién nacidos, de los cuales el 10% presentaba una restricción de crecimiento intrauterino. Dentro de estos factores tenemos lo que es el factor social, factores anatómicos, factores infecciosos, como son madres que puedan tener que sean portadoras de sífilis, factores nutricionales en el estado nutricional de la madre, y es estos factores en relación con la adaptación fisiológica que tiene la madre lo que va a determinar si es que va a haber una restricción de este crecimiento intrauterino o no. Siguiente, por favor. De lo cual, toda esta muestra, este 10% de todos los recién nacidos, que viene a ser cerca de 10.000 recién nacidos, se encontró significativamente que hay una asociación de esta restricción de crecimiento intrauterino con mayor morbilidad neonatal, mayor mortalidad neonatal, mayor hipoglicemia, policitemia, hipocalcemia. Todos aquellos factores que van a restringir un adecuado desarrollo y que el niño pueda desarrollarse adecuadamente debido a que hay una mayor morbilidad, mortalidad, con lo cual el artículo finaliza diciendo que el feto sano es el resultado del equilibrio entre los factores estresores, los psicológicos, sociales, y la respuesta adaptativa de la madre. Es cuando hay un desequilibrio, cuando estos factores estresores superan la adaptación fisiológica, en la cual se obtiene este retraso de crecimiento intrauterino. ¿Cómo se soluciona? La intervención política, psicológica, nutricional y médica antes de las 12 semanas de gestación tiene un potencial de cambiar este efecto nocivo de todos los factores estresores humanos que afectan al crecimiento fetal. Siguiente. Eh, Continuando, hablemos de lo que es la valoración de la edad gestacional, ya que es importante tanto para obstetras y pediatras, por lo que se debe realizar con un grado razonable de precisión, ¿no? Las intervenciones, tanto obstétricas programadas como la obtención de muestras de las vellosidades coriónicas y la amniocentesis diagnóstica, deben llevarse a cabo en el momento más adecuado, ¿no? Cuando es inevitable el parto prematuro, la edad gestacional del feto tiene gran importancia para lo que es el pronóstico, la asistencia durante el parto y la planificación del tratamiento inicial del recién nacido. Siguiente, por favor. Hablemos de lo que es la estimación justamente clínica de la edad gestacional, porque suele realizarse en función de la, que es la fecha de la última menstruación. Además de la exploración física, también puede ser útil lo que es la auscultación de los ruidos cardíacos fetales y de la percepción materna de los movimientos fetales. Siguiente, por favor. A su vez también tenemos la ecografía, la cual sería el método más preciso para calcular lo que es la edad gestacional. Por ejemplo, ¿no? Durante el primer trimestre, la longitud entre lo que es la coronilla y el coxis fetal puede ser un predictor adecuado por lo que es la edad gestacional. Y así sucesivamente en las siguientes semanas. Por ejemplo, a partir de la octava semana, esta longitud y la última menstruación muestran una diferencia superior a los 5 días, ¿no? En cambio, entre la novena y decimoquinta semana, la estimación de la edad gestacional se basa en lo que es la longitud cráneo-caudal y suele corresponderse con la edad gestacional real con un margen de 7 días. Y pasadas ya las 14 semanas, la medición del diámetro biparietal, la circunferencia craneal y la circunferencia abdominal y la longitud del fémur son las determinaciones que permiten establecer con mayor precisión la edad gestacional, ¿no? El uso de estos criterios son estrictos para la medición de los cortes transversales del cráneo fetal y mejora la precisión. Sin embargo, debido a la variabilidad biológica que existe en el crecimiento normal fetal, la fiabilidad de esta estimación de la edad gestacional utilizando esta biometría disminuye a medida que esta va aumentando, ¿no? Otros podemos ver semanas entre la 16 y la 21, de esta variabilidad entre 10 días, de la 22 a la 27 entre 14 días, y más de la semana 28 adelante con una variación de 21 días. Siguiente, por favor. Ya.
Ahora hablemos de lo que es las anomalías del tamaño y la velocidad de crecimiento fetal, ya que hay consecuencias significativas para el pronóstico y el tratamiento perinatal. Es importante una adecuada valoración del feto para establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento perinatal. Siguiente, por favor. El crecimiento intrauterino retardado puede deberse a alteraciones del medio fetal, ¿no? Por ejemplo, un déficit crónico del oxígeno, de los nutrientes o de ambos, y es un trastorno intrínseco del feto, ¿no? Para que pueda iniciarse el tratamiento adecuado lo antes posible es importante justamente identificar a los fetos afectados con constitución normal para mejorar las tasas de supervivencia de los fetos con crecimiento retardado. Es necesario tomar medidas antes del término del embarazo, ya que la mortalidad es varias veces superior tanto antes del parto como durante este, ¿no? Eh, si, si bien hay que mencionar que también tras el nacimiento, estos recién nacidos muestran un riesgo mayor de presentar complicaciones inmediatas, ¿no? Como una hipoglucemia o una hemorragia pulmonar, por lo que el parto debe desarrollarse en un centro adecuado equipado. Eh, Tenemos causas intrínsecas, como el crecimiento intrauterino retardado, que son anomalías cromosómicas, ya llámese por una trisomía, microdelecciones o duplicaciones, malformaciones congénitas y también lo que son infecciones congénitas, ¿no? Como el citomegalovirus, toxoplasmosis, entre otros. Es importante el diagnóstico prenatal de los fetos con malformaciones o infecciones para iniciar lo que son las acciones oportunas, ¿no? Eh, Hay que mencionar que el ritmo de crecimiento fetal inferior a un 3% antes de las 24 semanas puede darnos a entender una anomalía estructural o un marcador leve de una neoplasia, ¿no? Tenemos también lo que son las investigaciones mediante el ADN, que sin células o con cariotipo micro, o mejor dicho, del microordenamiento o estudios diagnósticos del ADN, se va a individualizar según los hallazgos específicos del caso, ¿no? El conocimiento previo de que el feto presente una malformación, por ejemplo, una anencefalia o una anomalía cromosómica, o en este caso podría ser una trisonomía 18, ¿no? Que suponen riesgos vitales que permiten aconsejar a los padres antes del nacimiento y que puedan influir en la actitud durante el parto. Como diagnóstico, bueno, la exploración clínica materna detecta aproximadamente el 66% de los casos y se diagnostica de forma incorrecta en casi el 50% de estos. La ecografía, nuevamente, muestra una sensibilidad y una especificidad del que supera el 80%. Ya. Y para terminar, tenemos lo que son las macrosomías, que los fetos macrosómicos con pesos de más de 4.000 gramos corren mayor riesgo de una distosia de hombros y traumatismo durante el parto. Situaciones como una diabetes materna, el embarazo postérmico o síndrome de sobrecrecimiento genético y la obesidad materna se van a asociar justamente con la mayor incidencia de lo que es una macrosomía, ¿no? Desafortunadamente, los intentos de utilizar diversos parámetros y formas únicamente ha obtenido resultados que son modestos para predecirla. Eso sería todo de mi participación. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, nuestro subgrupo va a tratar sobre el diagnóstico prenatal de las enfermedades fetales. Nuestro grupo lo va a integrar mi compañero Santiago Espinosa y mi compañera Stephanie, y quien les habla, Ángel. Hola, Ana. Bueno, el diagnóstico prenatal de las enfermedades fetales va a mejorar con el tiempo. Y bueno, vamos a disponer de dos tipos de pruebas, que van a ser las pruebas diagnósticas y las de pruebas de detección. Dentro de la de prueba de detección vamos a utilizar la sangre y el método de ecografía, aunque estas dos son inespecíficas. Bueno, dentro de los procedimientos diagnósticos vamos a utilizar métodos
que son riesgosos para detectar estas anomalías y, bueno, confirmar o descartar un trastorno que estamos viendo por la muestra de tejido fetal. Siguiente. Bueno, lo que yo voy a abarcar va a ser la detección mediante el análisis del suero materno. Bueno, lo que vamos a detectar va a ser posibles defectos del tubo neural o aneuploidías, que también van a estar presentes las trisomías y, bueno, como ejemplo, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, y la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. Siguiente. Bueno, la primera eh, técnica del análisis del suero materno, vamos a tener la alfa-fetoproteína sérica materna, que vamos a detectar defectos del tubo neural entre las 15 y las 22 semanas de gestación. Bueno, vamos a ver que el 70-85% de los fetos con espina bífida abierta y el 95% con anencefalia van a presentar un aumento de esta proteína y que va a estar caracterizada por 2.5 veces respecto a la cantidad media. Y en la ecografía vamos a ver que acompañando de la ecografía vamos a ver signos craneales o intracraneales que van a ser significativos de cambios que van a estar formados por el signo de limón, el signo del plátano, también que va a estar caracterizado por cambios en la forma de la cabeza y deformación del cerebelo. Siguiente. Bueno, para detectar la neuploidía en el segundo trimestre de gestación, vamos a usar, acompañado de la técnica anteriormente mencionada, la detección cuádruple. Bueno, ¿en qué va a consistir esto? Bueno, como ya sabemos, habíamos hablado que las concentraciones bajas de alfa-fetoproteína van a estar asociadas a anomalías cromosómicas. Y bueno, van a haber otras hormonas que van a estar también relacionadas con estas anomalías cromosómicas fetales, que van a ser la hormona coriónica, gonadotropina coriónica humana, el estriol no conjugado y la inhibina. Bueno, vamos a ver un ligero aumento de cada una y esta positividad de esta prueba va a estar caracterizada por la concentración disminuida de estas. Ya, bueno, siguiente. La prueba del suero materno en el primer trimestre va a estar caracterizada por la proteína plasmática asociada en el embarazo y la hormona coriónica humana. Y bueno, esta va a tratar de individualizar el riesgo de presentar una nefroidía. Y bueno, se realiza en una fase precoz del embarazo, entre la semana 9 y 10, y va a detectar eh, menos de la mitad de fetos de síndrome de Down. Siguiente. Bueno, otro método también para realizar un diagnóstico, bueno, realizar eh, una detección temprana va a ser la translucencia nucal en el primer trimestre, que va a estar caracterizado por una valoración de líquido que va a estar acumulado en la nuca del feto. Y bueno, se va a ver que el 70-80% de los que presenten este signo van a tener aneuploidías. Y eso también va a estar presente en fetos con cardiopatía congénita, que va a haber un aumento del pliegue nucal. Siguiente. Y bueno, para culminar con mi participación, vamos a ver que estos dos marcadores, acompañados con la medición del pliegue nucal y acompañados con la edad materna, van a ser 80%, predictores del 80% de los fetos con síndrome de Down, y esta valoración va a ser muy sensible. Gracias.
Prueba combinada del primer y segundo trimestre para la trisomía 21. Aquí la diferencia principal es el comunicar o no a los padres los resultados del primer trimestre. En la prueba de detección integrada no se comunican los resultados. Aquí se logra la mayor detección de los casos de trisomía 21 en un 97% y con un índice del 2% en los falsos positivos. Consiste en una ecografía en el primer trimestre y una prueba sérica materna durante el primer y segundo trimestre antes de comunicar los resultados a los padres. En la prueba secuencial hay dos formas de realizarla, pero en ambos casos se va a comunicar los resultados a la familia. Estos resultados revelan un riesgo elevado de trisomía 21 en el primer trimestre, pero van a necesitar de una prueba de confirmación de detección para el segundo trimestre. Esta prueba secuencial escalonada es sobre toda la población y en la prueba secuencial contingente solo sobre un subgrupo de mujeres consideradas en riesgo intermedio. En esta prueba contingente se van a clasificar en grupos de riesgo elevado, intermedio o reducido, en el que el feto presente el síndrome de Down en el primer trimestre de embarazo. Las pacientes que estén con riesgo reducido no van a someterse a una prueba posterior. No va a ser necesario porque el riesgo es bajo. Los índices globales de los resultados positivos son similares en ambas pruebas y la sensibilidad es superior al 90% para la trisomía 21, teniendo un 95% de sensibilidad para la prueba escalonada y un 93% para la prueba contingente. Siguiente. Detección de ADN fetal sin células para identificar aneuploidía. Analiza el ADN fetal sin células en el suero materno para detectar las trisomías 13, 18 y 21. Además, las aneuploidías en los cromosomas sexuales. El ADN fetal que se encuentra en el suero materno es de origen placentario. Se puede detectar desde las 9 semanas de gestación y se puede evaluar durante todo el embarazo. Estas pruebas son comercializadas por varios laboratorios y tienen altas tasas de sensibilidad y especificidad para las trisomías 21 y 18. El análisis de estas pruebas se enfoca a aneuploidías específicas, ya que puede dejar pasar inadvertidas anomalías en otros cromosomas y los cariotipos con mosaicos que podrían haberse detectado en los métodos de cribado. Y por esta razón, la detección de aneuploidías mediante esta prueba no es recomendable para la población obstétrica general, sino para mujeres con alto riesgo de aneuploidía. En estas incluidas las mayores de 35 años, con antecedentes de un feto o un recién nacido con aneuploidía, las portadoras de una translocación equilibrada con una prueba de cribado positiva. El análisis del ADN fetal sin células se considera una prueba de detección y no diagnóstica y debe seguirse de una prueba confirmatoria en cualquier resultado positivo, como por ejemplo la de vellosidades coriónicas que la vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ecografía después de la prueba de detección sérica para aneuploidía. Durante el segundo trimestre, la ecografía dirigida a la detección de aneuploidías es una buena herramienta de cribado y durante el primer trimestre puede reducir de un 50 a 60% el riesgo de síndrome de Down según la edad materna, también el riesgo determinado en la prueba sérica. La ecografía del segundo tras la del primer trimestre para aneuploidía permite reducir el riesgo de trisomía 21. Siguiente. Ahora, en las mujeres con antecedentes familiares de enfermedades genéticas en las que la prueba de detección sea positiva o en la ecografía vemos datos de riesgo, se debe valorar la realización de pruebas diagnósticas. Cuando se realiza una prueba para una anomalía estructural en la ecografía, está indicado el análisis del microordenamiento cromosómico, que va a detectar una aneuploidía y de lesiones o duplicaciones cromosómicas. Cuando la malformación o enfermedad genética se diagnostica de forma prenatal, la información que se obtiene permite disponer de un tiempo para informar a los padres y así discutir diferentes opciones y establecer un plan inicial de tratamiento neonatal antes que nazca el niño. El tratamiento también se puede iniciar en el interior del útero en algunos casos. Siguiente.
Biopsia de vellosidades coriónicas. Aquí se obtiene una muestra de tejido placentario mediante la inserción de un catéter por vía transcervical o transabdominal. Cuando se realiza a las 10 semanas de gestación, permite detectar de forma más precoz anomalías genéticas en el feto gracias al análisis de las células trofoblásticas. Cuando no se puede disponer de líquido amniótico o de una muestra de sangre fetal, se puede mezclar esta técnica por vía transabdominal hasta el tercer trimestre inclusive. Y gracias a la ecografía y esta prueba es que se ha logrado reducir la incidencia de pérdida de embarazo a cifras muy próximas a las de la amniocentesis durante el segundo trimestre. Si se efectúa antes de las 10 semanas de gestación, se puede asociar con un aumento en el riesgo de los defectos fetales, como por ejemplo la reducción de las extremidades o malformaciones oromandibulares. Y si se efectúan preparaciones directas de células citotrofoblásticas en rápida división, va a permitir disponer de un cariotipo en 2 días. En el 2% de las muestras de biopsia de vellosidades coriónicas se establece un diagnóstico de mosaicismo que identifica a las células normales en el cariotipo y a las anómalas en una misma muestra, que reflejan la composición de la placenta, y generalmente se recurre a la amniocentesis como un método de seguimiento para realizar el análisis de las células fetales. Siguiente. Bien, voy a continuar, gracias compañera. La amniocentesis. Primero tenemos que tomar una muestra que va a ser de 20 mililitros de líquido amniótico que está rodeando al feto con una aguja, y para ayudarnos vamos a hacerlo bajo el control del ecógrafo. Esta prueba se puede realizar desde la semana 10 del embarazo, pero cuando se realiza antes de la semana 13, viene a ser una amniocentesis prematura, se va a asociar con un riesgo de pérdida del 1 al 2%. Y si se realiza en el segundo trimestre, se va a acompañar de riesgos mucho menores, que son del 0,5 hasta el 1%. Es por eso que por lo general se espera hasta este trimestre. Siguiente, por favor. Ya. En el líquido amniótico se pueden analizar distintas moléculas. Una es la alfa-fetoproteína, de la cual ya habló mi compañero. También la acetilcolinesterasa, la bilirrubina y el surfactante pulmonar. Vamos a nombrar que el aumento de la concentración de la alfa-fetoproteína, en adición a la presencia de la acetilcolinesterasa, nos van a sugerir que puede haber un defecto en el tubo neural. Y esta combinación tiene una sensibilidad mayor al 98%. Las concentraciones de alfa-fetoproteína también van a aumentar en los efectos de la pared abdominal, el síndrome nefrótico congénito y la atresia intestinal. Siguiente, por favor. Ya. Y el análisis del ADN es el diagnóstico para un número de enfermedades cada vez mayor. Está abarcando más campo. En las amniocentesis efectuadas durante el segundo trimestre, el 73% de las anomalías del cariotipo van a ser de los cromosomas 13, 18, 21, X o también Y. Siguiente, por favor. Ya, vamos a continuar con lo que es la cordocentesis, que a diferencia del anterior, este va a tomar una muestra de lo que es el cordón umbilical. También se va a efectuar con el control con la ayuda de un ecógrafo en el segundo trimestre, y se puede hacer hasta el término del embarazo. Me permite realizar estudios con fines diagnósticos, también va a ayudarnos a dar un tratamiento intrauterino, y la cordocentesis se asocia con un riesgo de pérdida fetal, esta vez del 1 al 2%. Y también pueden haber complicaciones que produzcan un parto prematuro en el 5% de los casos. Siguiente, por favor. Para terminar mi parte, voy a hablar de lo que es la biopsia o el diagnóstico genético preimplantacional. Es posible extraer células sin causar daños del embrión. Entonces vamos a tener una gran variedad de diagnósticos moleculares autosómicos o recesivos dominantes,
y también ligados al cromosoma X, nos va a ayudar a identificar embriones portadores de trastornos. Y también cuando uno de los miembros de la pareja es portador de una translocación equilibrada, es decir, que no va a haber ganancia ni pérdida del material genético, esta técnica nos va a permitir que se transfieran solo los embriones con una prueba de detección negativa para esta enfermedad, esta anomalía cromosómica. Siguiente, por favor. Ya, el ADN fetal sin células en la circulación materna mm, nos permite separar y analizar las células fetales de la circulación materna, pero como al ser un número tan escaso, esto va a limitar esta técnica. También se usaron estas técnicas de ADN fetal sin células para identificar el factor RH en mujeres con riesgo de isoinmunización. Y se ha demostrado la utilidad de esta técnica para la identificación de fetos con riesgo de presentar trastornos monogénicos, pero por ahora solamente se está realizando para investigación. Siguiente. Bueno, gracias Santiago. Ahora esta es mi parte. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la valoración fetal. Principalmente se ve para medir el sufrimiento fetal agudo que presentan los neonatos, en este caso los fetos, y son pruebas que se realizan en el anteparto y sirve para monitorizar el feto durante el parto. Siguiente, por favor. Bueno, durante generalidades tenemos que saber que, bueno, estas pruebas de anteparto son principios, bueno, se basan en principios biofísicos y, bueno, requieren de un grado de madurez neurofisiológica fetal, lo cual nos va a brindar que esto tiene que ser medido posterior al primer trimestre, porque antes de eso no nos va a ayudar la monitorización de este feto. Y al tener ya una madurez neurofisiológica fetal, va a ser apto para hacerle estas pruebas de medición. Siguiente, por favor. Bueno, las pruebas que yo voy a hablar van a ser las pruebas de anteparto. En este caso van a ser primero la monitorización de los movimientos fetales, luego la prueba o test no estresante y finalizando la prueba de tolerancia a las contracciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la monitorización de los movimientos fetales, lo principal es que este es el método de valoración fetal más sencillo. ¿Por qué? La madre va a percibir la variación diurna fetal, en este caso es una actividad que dura aproximadamente 30 a 40 minutos en general. Y este método, como expectativa, se tiene que tener que debe haber 10 movimientos en 2 horas. Ahora, esta expectativa se da que si se da un periodo de inactividad del feto que se da mayor a 1 hora, esto va a significar que va a haber un posible sufrimiento fetal. Y en este caso se tiene que hacer una vigilancia, una exploración significativa. Ahora, el método tiene que ser un conteo de 10, como ya hemos hablado, debe ser en 2 horas aproximadamente. Bueno, se deben contar 10 movimientos a partir de un tiempo promedio de 20 a 18 minutos. Pero eso es lo óptimo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la prueba segundo, la prueba test o la prueba de test no estresante. Primero tenemos que saber que este es un método fiable para la valoración fetal. Como ya lo hemos hablado, una prueba de anteparto es sencilla, rápida, no es invasiva y no produce molestias ni riesgos para la madre o el feto. Ahora, ¿qué se tiene que saber de esta prueba? Bueno, se basa en un principio fisiológico de la actividad fetal, que es una forma refleja que va a aumentar la frecuencia cardíaca fetal. En este caso se alcanza una madurez fetal a partir de la semana 32 del embarazo y, bueno, va a ser utilizada gracias a la ecografía Doppler y los resultados que vamos a tener, los resultados obtenidos van a ser reactivo, no reactiva o insuficiente. Siguiente, por favor. Ahora, los criterios para considerar una prueba reactiva en este caso, primero tenemos que tener que la frecuencia cardíaca fetal debe ser entre 110 a 170 latidos por minuto. Ahora, el segundo criterio que vamos a tener es la variabilidad normal entre los latidos, que va a haber una variabilidad entre 5 latidos por minuto aproximadamente. Y la tercera, que deben haber 2 aceleraciones, al menos de 15 latidos por minuto y debe tener una duración de 20 minutos. Siguiente, por favor.
Ahora, hay una estadística que nos dice que la prueba reactiva es algo positivo. ¿Por qué? Es algo tranquilizador para la madre. Obviamente va a haber un riesgo de muerte fetal de 3 entre 1000 y el valor predictivo negativo es de 99,8%. Es algo muy positivo para la madre. Pero en el caso de que, bueno, aquí yo formulo la pregunta, ¿qué se hace cuando una prueba no es reactiva? Lo que debemos hacer es repetir el mismo día, en primer momento, repetir el mismo día, en segundo, practicar otro método de elaboración fetal, el primero que hemos hablado que es el más sencillo posiblemente, o el siguiente que voy a hablar, o un monitoreo constante. Ahora, ¿y cuál es la frecuencia de realización de esta prueba para las mujeres? En este caso no hay una frecuencia establecida, pero generalmente se recomienda cada semana. Y en el caso que haya un riesgo fetal, se hace cada 2 veces a la semana o cada día durante la semana. Así que eso es el riesgo que tiene que tener y se debe hacer un monitoreo constante. Siguiente, por favor. Y bueno, como tercer punto tenemos la prueba de tolerancia a las contracciones. Bueno, esto es una prueba que se va a basar en las contracciones uterinas, van a afectar al feto si este no está sano. Ahora, esta presión generada durante las contracciones puede reducir o incluso hacer cese temporal de la perfusión del espacio intervelloso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar, hice un pequeño cuadro resumen para que se entienda. Tenemos a la unidad fetoplacentaria. Esta posee una suficiente capacidad de reserva para soportar la disminución del aporte de oxígeno en el caso que se presente. Pero ahora, en situaciones patológicas, ahí yo puse patología, la reserva respiratoria puede hallarse afectada, puede disminuir y bueno, esto va a llevar a una hipoxia fetal, pero por ende esta reserva respiratoria que va a disminuir, por cada contracción que se da, la frecuencia cardíaca fetal va a disminuir también. Y ahora en el caso, esta prueba se llama también, bueno, este cuadro se resume como una desaceleración tardía, también se puede llamar desaceleración tipo 2 o desaceleración por insuficiencia uretroplacentaria. Ahora, en el caso que no se pueda precisar, no puede haber una precisión constante, se puede inducir a la provocación de las contracciones mediante la oxitocina. Esta prueba se va a llamar una prueba provocatoria de oxitocina. Bueno, en el caso que no aparezcan contracciones espontáneas, se tiene que inducir con esta oxitocina intravenosa y bueno, en este caso ya para saber la positividad y el riesgo que pueda presentar el feto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Y bueno, continuando con... ¿Se me escucha? Ya. Sí, se escucha, se escucha. ¿Perdón? Estamos atentos, no hay problema. Sigue nomás. Ya, no, gracias. Bueno, continuando con los parámetros o las pruebas para garantizar el bienestar fetal, tenemos el perfil biofísico. En este se combina la prueba no estresante con otros parámetros obtenidos mediante la exploración ecográfica en tiempo real. En una escala de 0 a 2 puntos vamos a cuantificar la ausencia o la presencia de cada uno de los elementos o parámetros que se utilizan en esta prueba, los cuales son, en primer lugar, la prueba no estresante reactiva, el volumen suficiente de líquido amniótico, los movimientos respiratorios fetales, la actividad fetal y el tono musculoesquelético fetal. Un perfil biofísico modificado permite valorar el estrés agudo con la prueba no estresante y el estrés crónico con los volúmenes de líquido amniótico. En función de la puntuación que tengamos según los parámetros ya explicados, se decide qué vamos a proceder a hacer o qué se va a hacer o qué se va a indicar. Las pruebas con resultados tranquilizadores cuya puntuación es entre 8 y 10 se repiten en intervalos semanales y cuando la prueba es dudosa con una puntuación de 4 y 6 se repite en el mismo día. Y por lo general, cuando la puntuación del perfil biofísico es muy baja, que va de 0 a 2, la recomendación es inducir el parto en ese momento. La probabilidad de que el feto fallezca en el útero durante la semana siguiente a una prueba con resultado satisfactorio es aproximadamente igual a la que se observa con una prueba de tolerancia a las contracciones negativas. O sea, la probabilidad de que el feto fallezca es del 0.6 al 0.7 por cada 1000 casos. O sea, es una probabilidad muy baja, lo cual es satisfactorio. Y de la misma forma, el valor predictivo negativo de muerte fetal en la semana siguiente
del perfil biofísico tranquilizador. Es un perfil biofísico modificado y una prueba no estresante negativa es superior la habilidad del paciente al 99.9%. Siguiente, por favor. Como siguiente prueba tenemos el estudio mediante ecografía Doppler de la velocidad de flujo sanguíneo en la arteria umbilical fetal. Esta es una técnica no invasiva que se utiliza para valorar la resistencia distal al flujo placentario. Las placentas con una función deficiente, vasoespasmo o infartos extensos presentan mayor resistencia al flujo, sobre todo durante la diástole fetal. La determinación de la velocidad del flujo sanguíneo de la arteria umbilical mediante ecografía Doppler es la principal herramienta de valoración en embarazos con crecimiento fetal retardado y emplea el diferencial de frecuencia sistólica pico y de la frecuencia telediastólica. Se ha demostrado que las determinaciones Doppler de la velocidad de flujo de la arteria umbilical únicamente mejoran el desenlace perinatal en los embarazos con un diagnóstico de presunción de crecimiento fetal retardado. Y estas no deben utilizarse como prueba de detección en la población obstétrica general. En el crecimiento intrauterino retardado, la determinación con Doppler de la velocidad de flujo sanguíneo en la arteria umbilical fetal, junto con otras valoraciones del bienestar fetal, pueden reducir la mortalidad perinatal en casi un 40%. La medición con Doppler del flujo de la arteria cerebral media también puede emplearse para valorar el feto en riesgo de crecimiento retardado o anemia. También pueden obtenerse más evidencias de la progresión de la insuficiencia uteroplacentaria mediante la valoración ecográfica del conducto venoso. La ausencia, incluso con inversión del flujo telediastólico anterógrado normal, en este vaso se considera un hallazgo terminal para el paciente. La aplicación clínica todavía es un tanto controversial o controvertida, ya que los beneficios potenciales de prolongar un embarazo ante el riesgo de un parto pretérmino, cuando el flujo en el conducto venoso sufrió una afectación uteroplacentaria extrema, no ha sido apoyado por todos los estudios, mejor dicho. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar mi participación hablaremos sobre las indicaciones. ¿Cuándo se indica la vigilancia fetal? En primer lugar, con los embarazos con riesgo elevado de muerte fetal. Por ejemplo, cuando hay condiciones previas o enfermedades previas al embarazo, como una hipertensión crónica, una diabetes pregestacional, una diabetes también gestacional mal controlada, una restricción del crecimiento o una edad materna avanzada, un aumento del índice de masa corporal materno o una enfermedad vascular o enfermedades que representan un nuevo riesgo ya en la gestación, como la disminución del movimiento fetal, un traumatismo abdominal o una hemorragia vaginal, son candidatos para la vigilancia fetal. Por lo general, esta se inicia a las 32 semanas de gestación, aunque en el caso particular de un crecimiento retardado, a menudo, se inicia antes. Y bueno, por lo general la vigilancia es semanal, aunque en condiciones donde hay alto riesgo y en las que la situación de la madre cambia, a menudo se pueden realizar con mayor frecuencia estas sesiones. Bueno, eso es todo en cuanto a mi participación. Va a continuar mi compañero. Ya, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la valoración intraparto del bienestar fetal, que principalmente nos va a decir cuál es la conducta que vamos a tener que seguir durante el parto. Siguiente. Ya, entonces en la monitorización electrónica continua vamos a tener que tener en cuenta, uno, la frecuencia cardíaca fetal, la cual la podemos diagnosticar de dos formas. Una que es por métodos no invasivos, como es el caso de la ecografía, y de la colocación de electrodos en la superficie del abdomen materno, y la otra que es un método invasivo, pero es mucho más exacto, que consiste en colocar un pequeño electrodo en la piel de la zona de presentación fetal, y de esta forma vamos a obtener un electrocardiograma. Siguiente. El otro parámetro es la actividad uterina, el cual de misma forma hay un método invasivo y otro no invasivo. El no invasivo viene a ser el tocodinamómetro, el cual va a estar apoyado en el abdomen materno, y este va a registrar tanto el ritmo como la duración y la intensidad de las contracciones. Y el método invasivo vendría a ser la colocación de un catéter, el cual nos va a medir la presión intrauterina, y con este vamos a poder saber cuál es la presión ejercida durante las contracciones. Siguiente.
Ahora vamos a hablar de los parámetros de monitorización fetal. El primero es la frecuencia cardíaca basal, que lo normal es de 110 a 160 latidos por minuto. En el caso de que esté por debajo de 110, ya estaríamos hablando de una bradicardia basal, la cual puede ser consecuencia de un bloqueo cardíaco congénito, asociado a malformaciones cardíacas congénitas o un lupus eritematoso sistémico materno. Y si está por encima de 160 latidos por minuto, estaríamos hablando de una taquicardia basal, la cual puede ser causada por una fiebre materna, infecciones o el consumo de fármacos o drogas. Siguiente. El otro parámetro es la variabilidad entre latidos, el cual se calcula a través de un electrocardiograma, a través de los intervalos RR. Entonces tenemos que lo normal es que estos latidos o la variabilidad sea de 5 a 25 latidos por minuto. Cuando es menos de 5, puede indicarnos que puede haber hipoxia o que la madre puede estar consumiendo opiáceos o incluso cualquier tipo de drogas como sedantes. Siguiente. Ahora, el tercer parámetro vendría a ser las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que por lo general son tranquilizadoras, y su aparición también es normal durante una prueba no estresante. Y las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que pueden ser benignas o podrían indicar un sufrimiento fetal. Para saberlo, debíamos hacer muchos más estudios que nos indiquen las características morfológicas y su sincronización con respecto a las contracciones uterinas. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Ya, el segundo punto de la valoración intraparto del bienestar fetal es la clasificación realizada por el Instituto Nacional de Salud y Enfermedades Infantiles, que está orientada a la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto. Y en esta clasificación se introdujeron 3 fases o categorías. Siguiente. Dentro de la primera categoría deben estar incluidos todos los siguientes criterios, como es una frecuencia cardíaca fetal inicial comprendida entre 110 y 160 latidos por minuto, una variabilidad inicial moderada de la frecuencia cardíaca fetal, ausencia de desaceleraciones tardías o variables, existencia o ausencia de desaceleraciones tempranas, existencia o ausencia de aceleraciones. Cuando se cumplen con todos estos criterios, hablamos de una categoría 1, y en ese caso nos indica que el feto está en un estado ácido-base normal, pero aún así se requiere una revisión repetida. Hablamos de una categoría 2 cuando hay algunos factores desencadenantes que pueden corregirse, pero aún así de no tener éxito se recomienda proceder al parto. Ya en la categoría 3, cuando tenemos la presencia de uno o dos de los siguientes criterios, como es la ausencia de variabilidad inicial de la frecuencia cardíaca fetal, o cualquiera de los siguientes, ya sea desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes o bradicardia, o en el segundo punto, un patrón sinusoidal. Entonces, hablamos de esta categoría 3. En este caso, precisa una intervención rápida, y si no se resuelve pronto, ya se procede al parto. Siguiente. Ya. Una tercera forma de evaluar la valoración intraparto del bienestar fetal es mediante un examen conocido como la muestra de sangre del cuero cabelludo fetal, que lo que va a permitir va a ser determinar el pH y permite confirmar o no la presencia de una hipoxia fetal. Para ello tenemos algunos valores. Dentro del pH normal está considerado de 7.25 a 7.35. Hablamos de un pH limítrofe que aún así se encuentra dentro de los rangos normales, cuando es entre 7.20 y 7.25, y un pH menor a 7.20 ya se considera normal, y esto nos indica dos cosas. Primero, que se podría indicar que el bebé no está tolerando bien el parto. Entonces, segundo, nos indica que los resultados, de acuerdo a esto, se debe apresurar el nacimiento, ya sea con la ayuda de un forceps o de una cesárea. Dentro de los riesgos, como todo examen invasivo, conlleva la presencia de una infección, la presencia de un hematoma en el cuero cabelludo del feto, o la presencia de un sangrado continuo en el área de punción, lo cual es mucho más probable si el feto tiene un desequilibrio del pH. Siguiente, por favor.
Ya, entonces, es por eso que muchas unidades obstétricas han optado por sustituir las muestras de sangre del cuero cabelludo fetal por otras técnicas mucho menos invasivas para valorar el estado del feto, dentro de las cuales permiten determinar las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal en respuesta ya sea a una estimulación mecánica del cuero cabelludo fetal mediante la realización de un empujón suave del punto de presentación con el dedo del examinador o mediante la utilización de una pinza de Alice, o en el segundo caso, en el uso de una estimulación vibroacústica cuyos resultados pueden ser tranquilizadores. Siguiente. Ya, y eso sería todo. Muy bien, este seminario ha durado casi una hora. Sí, pues 55 minutos, así de largo es. Sí, muy bien. Sí, ven que este es, claro, como dijo unas compañeras, entonces estos exámenes se aplican en las gestantes de alto riesgo. Entonces las mujeres jóvenes, adolescentes no necesitan de eso. Sus hijos generalmente no hay ningún problema en su gestación. Entonces es todo lo que debe ser sometido a las gestantes de alto riesgo, ¿no? Me decía también que las gestaciones deben, o sea, ¿cómo se llama? Se habla de la epigenética, ¿no? La madre, ¿no? Altera. Entonces, es el detalle, ¿no? Entonces, se habla de la buena tierra, ¿no? Entonces, a los hijos se les quieren el momento de la concepción. Como dice el hombre, la persona nace con sexo, ¿no? El sexo es desde su formación, desde el momento de la fecundación, no desde que nace. Hay muchas cosas que hablar sobre esto, ¿no? Pero para que entiendan, todos estos exámenes que debe ser sometido a una gestante de alto riesgo, un adolescente de riesgo, ¿no? Pues es importante saber identificar factores de riesgo. No, estos exámenes no son inocuos, ¿no? Pueden desencadenar los trabajos de partos prematuros. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su exposición. Y estoy al tanto. Son los bemoles de las aulas virtuales. Entonces nos estaremos viendo mañana, ¿no? Con el curso, las prácticas virtuales, ¿no? A las 10 ya estaré coordinando. Buenas tardes. ¿Aló? Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Muy bien.